Pablo VI. Bueno, hoy estamos para continuar con la clase de práctica. La clase pasada, ¿se acuerdan? Que vimos qué es lo que teníamos que tener en cuenta para armar el pistón dentro del cilindro. Ahora, tenemos que introducir el pistón acá adentro. Vamos a orientar el cigüeñal de manera que la biela quede hacia arriba. Bueno, yo les voy a dar vuelta el motor, ¿sí? ¿Y qué necesitamos para esto? El prensa aro, y bueno, la prensa para comprimir los aros, una aceitera, el cabo de un martillo y el pistón. Bueno, no es que nosotros vamos a poner prensa aro y vamos a armar directamente. Tenemos que saber hacia dónde va orientado el pistón. No es que lo podemos poner así o así, que da lo mismo. No es así. Sí. Nosotros en la cabeza del pistón tenemos una flecha que nos indica hacia dónde va orientado. Pero hay motores que la flecha puede ser orientada hacia el volante o hacia la distribución. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo sabemos? El motor tiene que girar en sentido horario. Entonces, necesitamos saber hacia qué lado va orientada la flecha. Por ejemplo, en el caso de un motor que tenga un pistón con cavidad para que el inyector inyecte combustible acá en la cámara de combustión, entonces es fácil darse cuenta de acuerdo hacia dónde está orientada la tapa de cilindro. Pero todos los pistones tienen una diferencia para darle un avance a la biela. Sí. Desde el perno hacia la falda del pistón tenemos una medida. En este caso es 33 milímetros, y si medimos el otro sector nos va a dar 31 milímetros. Tenemos una diferencia de 2 milímetros. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que este pistón, la parte más chica, que sería la de 31 milímetros, ¿sí?, sería el avance que tiene el motor para que pueda girar en sentido de las agujas del reloj. ¿Qué pasaría si nosotros ponemos el pistón al revés? Como si ustedes miran este gráfico acá, tenemos el pistón, la biela, el muñón de biela y la bancada. Entonces, cuando se produce la combustión, nosotros tenemos una fuerza en el motor que va a empujar el pistón hacia abajo, y vemos acá que la biela está, porque este dibujo está exagerado el centro del pistón para que ustedes tengan en cuenta cómo la biela va a hacer fuerza contra el muñón del cigüeñal para que gire en sentido de la aguja del reloj. Entonces, cuando se produce la combustión, el pistón va a bajar con fuerza y va a poder realizar ese giro. ¿Por qué? Porque si nosotros lo ponemos derecho, en línea recta, va a tener más trabajo para dar vuelta. Ustedes vieron que cuando andamos en la bicicleta, por ejemplo, para que salga la bicicleta, ponemos el pedal un poquito abajo para empujar, ¿que no es así? Bueno, entonces acá es lo mismo. Tenemos la fuerza y vamos a poder, al tener el cigüeñal un poquito avanzado, va a ser más fácil que gire. Si lo tenemos todo en línea recta, entonces es más difícil que gire, o va a girar para cualquiera de los dos lados. Nosotros necesitamos que gire en sentido de las agujas del reloj. Bueno, entonces eso es lo que tenemos que tener en cuenta, que la parte más chiquita, la que mide menos, tiene menos distancia desde el perno hacia la falda del pistón, tomamos las medidas. Tenemos 33 de un lado y del otro lado tenemos 31. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Este lado es más corto. Entonces,
la flecha de este motor nos indica hacia adelante. Entonces, ¿cómo sería? Si esta es la parte más corta, ¿sí?, este pistón iría armado así. Nos indica la flecha, o sea que esta flecha que tiene el pistón acá, que no se nota mucho, pero que tiene una flecha, y si no tuviese, sabemos que la parte más angosta, desde el perno hacia la falda del pistón, es hacia la izquierda, para que el motor gire en sentido de la aguja del reloj. Ahora, vemos este pistón, tomamos la medida desde el centro, tenemos 39, ¿sí? Y del otro lado tenemos 41. Entonces, este motor tenemos una flecha, una marca que nos indica hacia dónde va el pistón, pero no sabemos si es para el lado de la distribución, que es de este lado, o para el lado del volante. ¿Qué pasa? Esto significa que esta es la parte más angosta, esto sería para el lado izquierdo, y la flecha nos indica que va hacia el volante, hacia la parte de atrás del cigüeñal. Entonces, este motor lleva la flecha hacia atrás y la parte más angosta iría hacia la izquierda, siempre para que el motor gire en sentido horario. ¿Sí? Eso es lo que tienen que tener en cuenta para armar un motor. Ahora, si nosotros vemos este motor, también tenemos los lugares para las válvulas, este pistón. Si tomamos la medida, este nos dice que tiene 31 de este lado y del otro lado 29. Este lado más chico, ¿sí?, la flecha está apuntando hacia adelante. Entonces, en este motor que estamos armando, el pistón tiene que ir en esa posición, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, ¿qué hacemos ahora? Vamos a introducir el pistón en el cilindro. Ya le dije que necesitábamos el prensa-aro y el comprimidor. ¿Qué tenemos que hacer? Lubricamos los aros. Vamos a poner acá para no ensuciar mucho. Lo que también tenemos que tener en cuenta es la posición de los aros. Tampoco podemos ponerla en cualquier posición, ¿sí?, ya que sabemos cuál es el frente. Entonces ubicamos nunca en la región del perno ni en la región de la falda, siempre en la parte en medio de los dos, digamos, entre la falda y el perno, la luz de los aros. Entonces orientamos el aro de abajo, el de lubricación, luego el segundo aro lo ubicamos con la luz a 180 grados y el otro, el superior, a 180 grados del segundo, para que las luces no se alineen nunca. Hay otra forma de armar. Se puede poner en triángulo, uno para acá, otro para acá y el otro para ahí, ¿sí?, en tres partes. Yo prefiero armarlo así. Entonces lubrico y vamos a introducir un pistón en el cilindro. Todo tiene que estar lubricado. Vamos a poner así. Bien. Ubicamos el cinchón. Sí. Y ahora con la prensita apoyamos el dedo pulgar en una parte de la prensa, del prensado, para que no se nos mueva, si no tenemos que estar moviendo de un lado para el otro y se nos corre la luz del aro. Entonces, ubicamos una parte y la seguimos sujetando hasta poder cerrar los aros. Tratamos de que el pistón quede derecho, que el prensado con respecto al pistón quede derecho, y ahora con el cabo del martillo lo golpeamos ligeramente, un poquito, por cualquier cosa, para que se acomode.
hasta que hace tope, no tienen que hacer mucha fuerza. Una vez que sentimos que está muy duro, volvemos un poquito el prensado, más o menos media vuelta, ¿sí? Quitamos la tapa las tuercas de la tapa de biela. Sacamos la tapa. Acuérdense que esto va en el muñón del cigüeñal y esto va tapando y queda todo una circunferencia alrededor del cigüeñal, del muñón de la biela. ¿Qué hacemos? Lubricamos la parte del perno con un poquito de aceite. Lubricamos donde va el cojinete, ¿sí? ¿Ven el aceite ahí? Y bueno, le ponemos un poquito en el muñón. Luego también tenemos que lubricar el cilindro, porque todo acá tiene que estar lubricado. Voy a dejar un poquito acá. Bueno, entonces, acuérdense, la flecha en este motor va hacia adelante. Si tenemos una cabeza lisa que no tiene ninguna marca, no tiene ninguna flecha, le hacemos una marca nosotros para que cuando armemos respetemos la posición del pistón. Luego lubricamos la falda del pistón también. Acá no tiene que faltarle aceite. Y ya todo lubricado, ubicamos el pistón en la posición que tiene que ir, acuérdense, ¿sí? Con el cabo del martillo lo acomodamos un poquito, presionando el prensado hacia abajo, nos cuidamos de que esté todo asentado ahí, y con el cabo del martillo le golpeamos en la cabeza del pistón, ¿sí? Y ahí ya estaría adentro. Bien, damos vuelta el motor, ponemos la tapa orientando también los seguritos de los cojinetes y vamos armando otro pistón. En este caso armaríamos el 1 y el 4 porque las dos bielas que están ubicadas hacia arriba están para armar estos dos pistones. Luego giramos y armamos los dos del medio, ¿sí? Bueno, con esto sería todo por hoy, y si les gusta el video denle un like y bueno, hasta la próxima clase.